célula, membrana celular, núcleo, citoplasma. Entonces, cuando se llevan a cabo estas interacciones fármaco-receptor, se van a producir una serie de efectos fisiológicos y bioquímicos que van a redundar en el mecanismo de acción del fármaco. Entonces, tendríamos que ver primero qué es un receptor, que ya vimos algo cuando vimos mucho en ninguno vimos mucho de los receptores, etcétera, etcétera. Entonces, un receptor es de naturaleza proteica, esto quiere decir que la mayor, o sea, prácticamente todos los receptores son proteínas. Se localizan en la membrana celular, en el núcleo, como yo lo había mencionado, en el citoplasma o extracelulares, y corresponden a algún tipo de receptores de proteínas que interactúan en el funcionamiento normal de la célula. O sea, por ejemplo, una hormona va a actuar sobre un determinado receptor, algún mediador químico actúa sobre una determinada célula. Entonces, los fármacos no tienen funciones nuevas, simplemente realizan básicamente las mismas funciones que intervienen en el señalamiento de todas nuestras células. Este esquema simplista muestra algo, ¿no? Créanme que está simplista. Entonces, aquí por ejemplo, tiene la membrana celular, la célula tiene factores de sobrevivencia. Esto manda señales a mediadores químicos intracitoplasmáticos o moléculas de señalización, y esas moléculas de señalización los llevan al núcleo para que se lleve a cabo la expresión de un gen. Por ejemplo, si fuera insulina esto, llega al receptor de insulina, empieza a mandar esto y aquí hace que se exprese un gen que va a codificar a la insulina. Entonces, todas estas señales siempre van a tener esto, y cada célula obviamente va a tener sus capacidades características, sus capacidades que la van a distinguir de otras células. Entonces, aquí podemos ver que va a haber circuitos de viabilidad, o sea, de que las células sobrevivan o de que las células mueran. Entonces también va a haber señales de muerte que lleguen a las células, se transmiten, llegan finalmente a mis genes, y esto hace que mi célula fallezca. Entonces todas estas rutas son posibles blancos farmacológicos, o sea, no es tan simple, ¿no? Por ejemplo, en la proliferación, igual factores de crecimiento llegan, activan a ciertas moléculas, y esas moléculas van a actuar sobre genes que van a decirle a la célula: quiero que te dividas, quiero que proliferes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, cuando ya está funcionando la célula, también hay señales que hacen que permanezca viva, funcional, pero que no esté ni en proliferación, ni tratando de sobrevivir más tiempo o de morir antes del tiempo. Los circuitos de motilidad, que son aquellos circuitos en donde también se mandan señales que van a activar al citoesqueleto, que finalmente va a hacer que la célula se mueva, como podrían ser cualquier célula móvil, como serían los macrófagos, los neutrófilos, etc. Entonces, ¿cuáles son los blancos farmacológicos? Van a ser los receptores de membrana, todas las moléculas de señalización, que actúan sobre cómo se van a expresar los genes, etcétera, etcétera, para producir diferentes estados fisiológicos de mi célula. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces, interactúan con el fármaco mediante enlaces iónicos, fuentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y enlaces covalentes. Entonces, son enlaces químicos que se pueden llevar a cabo entre el receptor y el fármaco, que son los mismos. Los receptores van a ser básicamente lo mismo, lo que van a cambiar aquí van a ser los fármacos. Entonces, identificaré todo eso: DNA, núcleo, citoplasma y membrana celular, son organitos aquí. Entonces, decía, los receptores citoplasmáticos se pueden localizar en la membrana celular, se pueden localizar en el citoplasma, se pueden localizar en el núcleo, o se pueden localizar extracelularmente. Entonces, los fármacos tendrán la capacidad de interactuar sobre cada uno de estos. Obviamente eso va a depender del tipo de fármaco que se trata. Entonces, este receptor sobre el cual, este fármaco, sobre el cual receptor piensan que pudiera actuar.
Entonces la membrana celular pues interactúa aquí. Al interactuar con él va a enviar una serie de señales que ya iremos viendo en el transcurso de que estamos viendo farmacodinámica y va a hacer que mi célula se active o se inhiba, etcétera, etcétera. Otro receptor va a actuar sobre obviamente el receptor citoplasmático, ¿sí? Otro tipo de receptores actuarán sobre el núcleo y otro tipo de receptores actuarán sobre moléculas que están en el plasma sanguíneo o en el espacio intersticial, entre célula y célula. Espacio intersticial o líquido intersticial. Otros actuarán aquí, o sea, su actuación será extracelular. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos los 4 tipos de receptores básicos sobre los cuales puede actuar un fármaco. Les digo, a excepción de los antimicrobianos que ya tienen acción específica sobre estructuras del microorganismo. ¿Sí? Obviamente el microorganismo tendrá que tener ciertas estructuras para que el antimicrobiano lo destruya. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver el primero de ellos. Cuando el fármaco actúa sobre un receptor de membrana, ¿sí? Entonces se van a producir los siguientes efectos. Se pueden producir los siguientes efectos. Una, bloquean o activan canales iónicos con compuerta, ¿sí? ¿Sí? Activan los canales iónicos con compuerta, ya sea por voltaje o por ligado. Ahí no hay mayor problema. Activan las moléculas de señalización con la consecuencia activación de factor de transcripción que permite la síntesis de proteínas. Vamos a ir explicando en detalle cada uno de ellos. Este ya lo vimos. No sé si llevan bioquímica o si llevan bioquímica como aquí la llevan, aquí la van a aprender. Y activan moléculas citoplasmáticas o segundos mensajeros, modificando su estructura química y su actividad biológica y pueden ser bloqueados. Entonces, los únicos efectos que puede tener un fármaco que actúa sobre la membrana celular son estos 4. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Bloquean o activan a los canales iónicos con compuerta por voltaje y por ligado. ¿Está? Entonces, ¿se acuerdan que había cargas aquí, positivas y negativas? Cuando un canal iónico es activado aquí por voltaje, estas cargas invierten y se abre la compuerta. ¿De acuerdo? O se cierra la compuerta dependiendo de lo que vaya a hacer el fármaco. Permite el paso de iones hacia adentro o la salida de iones hacia adentro o de moléculas, como quieran. Entonces creo que no hay mayor problema, ¿no? Los activados por ligando, ya también lo habíamos visto, viene aquí mi fármaco y no puede pasar. ¿Por qué? Porque está cerrado este canal iónico. Entonces, el ligado se uniría a este receptor proteico que aquí tiene una forma. Entonces, ¿qué forma tendrá el fármaco que podría actuar aquí? Circular. Entonces sería así, son específicos para cada uno y todos tienen que químicamente coincidir y entonces abriría la compuerta o la cerraría dependiendo de cuál fuera el caso y ya pasa acá. Todo eso va a depender si la abre o la cierra, también son variantes de cada fármaco específico. Que puede pasar, otro la puede cerrar, como están pasando muchas moléculas, por ejemplo, calcio, potasio, etcétera, etcétera. De repente llega el ligando y dice, no conviene que tengas tanto calcio, tanto potasio, cierra el canal iónico para ti. Ya no puede pasar. ¿Alguna duda? Que lo habíamos visto cuando vimos mecanismos de transportes a través de membrana celular. Vamos al segundo. Activan las moléculas de señalización con la consecuente activación de un factor de transcripción para la síntesis de proteínas. Esto no lo vimos cuando vimos la síntesis de proteínas, ¿o sí? No. Bueno, ahí identifican todo, ¿no? Estos serían los poros de los núcleos, estos aquí están vistos desde adentro y aquí están vistos al foro. Y mis moléculas de ADN. Entonces, mi receptor citoplasmático aquí está, ¿de acuerdo? Y en el citoplasma hay moléculas de señalización que normalmente están en estado inactivo. Y hay otras proteínas que se llaman factores de transcripción
que también están inactivos. Siempre están ahí y siempre están siendo sintetizados y biodegradados, y así sucesivamente. Eso ocurre durante la vida de mi célula. Entonces, supongamos que llega aquí un fármaco, que tenemos un fármaco que obviamente tendrá que tener esta forma para acoplarse a este receptor específico. Recuerden que hay miles de receptores diferentes en la membrana celular. Entonces llega, se unen, y la unión entre fármaco y receptor hace que cambie la estructura química de mi receptor, ¿sí? Se active, y al activarse empieza a atraer a moléculas de señalización que empiezan a pegarse como en una cascada. Una vez que ya se activaron las moléculas de señalización, entonces ya actúan sobre el factor de transcripción. ¿Se acuerdan qué es la transcripción? No. ¿Nadie? La transcripción es formación de RNAs a partir de ADN. Eso es la transcripción. Entonces, un factor de transcripción va a actuar sobre el ADN para expresar un gen y permitir la traducción de ese gen. Este es mi factor de transcripción que se activa y va al núcleo, y en el núcleo se fija un determinado gen. ¿Qué es un gen? Recuerden que si no entienden cualquier palabra, pregunten. Entonces, ¿qué es un gen? ¿Nadie? Es una secuencia de 3 nucleótidos que De 3 nucleótidos, no, ese es un codón. Secuencia de 3 nucleótidos que van a codificar para una proteína. Por supuesto que tampoco. Lo Es acabo una de decir. secuencia de muchos nucleótidos o de pocos nucleótidos, al final de cuentas, que van a permitir que se copie un RNA. La mayor parte de los RNAs realizan muchas otras funciones. Entonces el gen permite que se sinteticen RNAs a partir del ADN, o que se sinteticen específicamente el RNA que se sintetiza y se degrada continuamente, es el RNA mensajero. Entonces aquí hace que se exprese un gen que puede tener cientos o miles de codones, ¿sí? Y sale el RNA mensajero, que es el que les digo que continuamente se sintetiza y se degrada. Los otros RNAs, ¿cuántos tipos de RNAs conocen? 3, ¿no? 3. Sí, son... De microRNAs hay 3000 hasta ahora. Por eso 3. De RNAs largos hay también como otros tantos. Pues estaban limitados, ¿están de acuerdo? Te va a dar 3 pesos en lugar de 5,000 pesos. Entonces, si hacen falta esas clases de materias básicas, no sé. ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde dice que se hace la traducción? Aquí dice la traducción. O sea, Este es el factor de transcripción. la transcripción. Igual si quieres. O sea, pero para la transcripción, pero para formar los aminoácidos, pero... No tiene nada que ver los aminoácidos. No te confundas. Conmigo no Yo me creo que cabeza así. aquí traigo otra cosita para que vean, porque si no, Sí. no van a... Conmigo no me cagues así. Híjole. No, es que yo debería cobrar por todos los cursos que les dan. Porque... Dale,